lindo, hermano, qué lindo es poder disfrutar de los niños. Recuerden lo que decía un pastor, el sonido más lindo de la iglesia es el de los niños. Ese es el sonido más hermoso porque indica que hay una iglesia que se preocupa por transmitir el evangelio. Hablamos de la obra misionera y bien hacemos en predicar y en ayudar a los que están lejos, como el hermano Hugo predicando. Pero no te olvides que mi primer campo misionero y tu primer campo misionero es tu familia. Ellos necesitan recibir el concepto de Dios, del Dios verdadero. De eso vamos a hablar hoy. La importancia de la Biblia. Para los hispanos, el mes de la Biblia es septiembre. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, porque en septiembre, en 1569, un 20 no sé cuánto de septiembre, vamos a ver, se publicó por primera vez la Biblia completita en español. Y lo hizo nuestro benemérito predecesor, Casiodoro de Reina. ¿Ves? Cuando abres tu Biblia, la mayoría de nosotros tenemos la versión 1960 que dice Reina Valera. Reina por Casiodoro de Reina. ¿Quién fue el que la tradujo? Vamos a hablar un poquito después de él. Pero ¿cuál es el concepto de Dios que tú tienes? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? ¿Cuál es ese concepto? Ese concepto que tenemos de Dios es el Dios verdadero. Mira, hay un filósofo, pensador, Descartes, que se le aduce o se le dice que él dijo esta frase: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre creó a su Dios a su imagen y semejanza. Otro también parece que dijo algo parecido: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre le devolvió la gentileza. Creó a su Dios, a un Dios que le conviene a su propia imagen. Quiere decir que hay un concepto de Dios que depende de quién lo tenga y depende de lo que yo quiera creer. Lo decíamos en la clase de jóvenes, ¿no? El cristianismo allá en sus inicios del siglo I tenían a los apóstoles que habían estado con Jesucristo. Ellos le hablaban del verdadero Dios. Ellos, en la mayoría de los cristianos del primer tiempo, venían del judaísmo, con lo cual conocían a Dios. El tema es que en el segundo siglo ya no teníamos los apóstoles, ya habían partido. Y entonces quedan lo que ellos escribieron, el Nuevo Testamento. Y ya el Antiguo Testamento siempre estaba. Ahora, el cristianismo crecía entre la comunidad no judía, los gentiles, y que venían de trasfondos muy diferentes. ¿Saben? El Imperio Romano y la gran cultura de aquel entonces, los pensadores despreciaban a los cristianos, los llamaban ateos. Ateos, porque no tenían ningún dios. Ellos tenían al dios Zeus, al dios Baco, a la diosa Afrodita, a la diosa Diana, tenían una imagen, ustedes no tienen nada. Y les llamaban ateos, fíjate. Y los despreciaban como personas de poco pensamiento. La gente común los despreciaba porque los consideraban depravados. Depravados. Se trataban de hermanos y se casaban entre hermanos. ¡Ah, son depravados! Se reúnen en secreto para comer la carne y la sangre de alguien. Están devorando niños depravados. ¡Qué tremendo! Por un lado, depravados, y por otro lado, no valen nada. Ahí aparece la imagen de los apologistas, los que salieron a defender la fe cristiana. Y teníamos gente muy culta que aceptó a Cristo y entonces, usando las herramientas de la filosofía, demostró que la mejor filosofía, ese es el cristianismo. Un trabajo faraónico. Uno de ellos, cuando les acusaban de ateos, dijo: ustedes crean a sus dioses de la misma falencia que tienen ustedes.
para sentirse tranquilos. Como son borrachos, crearon al dios Baco, que es ¿qué? El dios de los borrachos. ¿Está borracho? Es como mi Dios. Como son licenciosos en su vida sexual, crearon a la diosa Afrodita, cuyos cultos, para adorarla, estaba llena de mujeres que ejercían la prostitución adorando a Afrodita. Entonces, la defensa fue, ustedes crean a sus dioses, nosotros seguimos al Dios único y verdadero. ¿Cuál es el concepto que tienes tú de Dios? ¿Cuál es el concepto que te convino recibir? ¿O cuál es el concepto que estás recibiendo? La religión transmite un concepto. Oh, sí. Claro que sí. Y nosotros tomamos el que nos conviene. Ahora, ese concepto es el del verdadero Dios. Ese es el desafío. ¿Dónde está el concepto del verdadero Dios? El mes de aquí está, en la Biblia. Y este es el motivo por el cual Lutero vio la necesidad de transmitir el mensaje de la Biblia en el idioma que los alemanes entendían que no era el latín, era el alemán. Casiodoro de Reina necesitó vehementemente transmitir el mensaje verdadero de Dios para que la gente lo tome de primera mano. ¿Por qué de primera mano? Porque está en la Biblia. Y la gente de habla hispana no hablaba latín, algunos, pero el pueblo no. Necesito que conozcan al Dios de la Biblia. Ese es el concepto. ¿Qué queremos dejar? Estudiar la palabra de Dios es la única manera, disculpen ahí, la computadora se equivoca siempre. No soy yo, que tenemos de conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Cierta vez cuando estuvimos en Paraguay 2 años allí colaborando en la escuela que había fundado el pastor Colombo y su esposa, regresábamos a Argentina y teníamos que hacer un trámite en el consulado argentino, que era poder llevar todas las cosas nuestras vuelta a Argentina. Entonces vamos al funcionario y me atiende un funcionario que cuando le digo que era capellán de una escuela cristiana, evangélica, y él con todo respeto me preguntó, mire, yo fui educado en las escuelas católicas, dígame cuál es la diferencia. ¿Verdad? Es interesante. Y a mí no me interesó hablar de la diferencia del catolicismo y de los evangélicos, porque no. Mire, no hay diferencias porque tenemos que buscar al Dios que está en la Biblia. Al Dios de la Biblia, no al Dios de los católicos o de los evangélicos, al Dios de la Biblia. Eso es lo que tenemos que buscar, no al que te contaron, al que está acá. Ese es nuestro desafío. ¿Y saben que los cristianos evangélicos también inventamos un Dios? Sí, lo decíamos con los jóvenes, hey, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Decime en la Biblia dónde está. No está, no, ese es el Dios de la Biblia. Pero nosotros lo creemos. Concepto equivocado, totalmente fuera. Y a la larga, dice la gente, a la larga Dios siempre va a ser bonachón y nos va a perdonar a todos. No, está en la Biblia eso. No. Vamos a ver un poquitito algunas cosas que son interesantes. Fíjense el concepto, a ver si, esto es lo que dijimos recién. Hay tantos conceptos de Dios como habitantes hay y hubo en el planeta. Cada uno lo armó como le convino. Pero no es el Dios de la Biblia, es el Dios de Esteban. Bueno, que te cure, que te salve, que te ayude. No existe. El que existe es el que está acá. Fíjense cómo dice ahora. Pero ese concepto del Dios verdadero de la Biblia, ¿es el Dios que tú tienes? Es el desafío de hoy. Vamos a ver. En la palabra de Dios, es la palabra de Dios la verdadera fuente para conocer a Dios. Esa palabra de Dios es la que tenemos aquí. ¿Me ayudan a buscar el primer texto? Lo vamos a leer juntos. Juan 1:18, el primer texto. El Evangelio de Juan, búscalo en tu Biblia. Hoy tenemos tanta bendición. Ayer estuvimos participando del primer encuentro de capellanes cristianos.
cristianos. Y había una hermana que nos obsequió a todos una tarjeta con un QR. Usted aprieta ahí y descarga la Biblia. ¡Oh, qué bendición! Así que me las olvidé. No, las tengo ahí en mi mochila. Así que si no tienes Biblia, me pides esa y ya te paso el QR. A Dios, dijo el escritor de Juan, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a Hebreos, me olvidé poner la cita de Hebreos capítulo 1. A ver si me ayudan a encontrarla. Está en capítulo 1 la referencia acerca de este mismo principio. Capítulo 1 de Hebreos, verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién nos da a conocer al verdadero Dios? ¿La religión? ¿La iglesia Betel? No. ¿La iglesia católica? No. Cristo. Cristo. Dios habló antiguamente por los profetas, pero en este último tiempo nos habló a través de Cristo. Él es la imagen de Dios. Él forma parte de la Trinidad de Dios. Así que vemos ese concepto. Fíjense en Juan, ahora sí, 14:6. Volvemos a Juan 14. Ese hermoso capítulo que hace un tiempito leímos. El verso 6 dice esa hermosa expresión. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las mismas palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Es decir, que lo que nos está llevando es a creer en el Dios de la palabra de Dios, la Biblia. Hace muchos años, mi familia que viene del norte de Italia, y Italia en aquella época era muy católica, contaban mis parientes una anécdota, que en el pequeño pueblo donde vivían estaba el cura, sacerdote, y estaba el histórico monaguillo, que ya era grande, eran amigos, pero ya seguía siendo el monaguillo. Pero un día ese hombre, el monaguillo, conoce al Dios de la Biblia. ¿Lo conoce? Se da cuenta que el Dios que él recibió de la religión no es el Dios de la Biblia. Se da cuenta que la exigencia del Dios de la Biblia parte de conocer a Cristo como Salvador y no de seguir ritos religiosos. Se da cuenta que los ritos religiosos no están en la Biblia. Y se da cuenta que el invento de la religión sobre un montón de cosas no están en la Biblia, partiendo del purgatorio, no está. Es a través de Cristo, a través de su sacrificio, que llegamos a la salvación. Entonces lo encuentra su amigo el cura y en un arrebato de furia santa lo agarra de la sotana y los cuelga contra la pared y le dice en piemontés, mi la testa. ¿Qué quiere decir? Te rompo la cabeza, con amable sensación, porque por seguirte a vos me iba al infierno. Porque no me hablaste de Jesucristo, me hablaste de rituales que no están en la Biblia. Y eso es lo que diferencia la religión de una relación con Cristo.
Lo mismo pasaría de una persona que viene todos los domingos, miércoles aquí y hasta los viernes pasa por el frente y dice, Dios te bendiga, todo lo que quieras. Pero si no recibes a Cristo, puedes haber estado acá todo el tiempo. Pero lo que hace la diferencia con Dios es Cristo. Es su sacrificio, no la religión. Por eso es que es notable esa experiencia. Sigamos con otro texto bíblico. 2 Timoteo 3:16. Lo van a tener que aprender de memoria. Vamos a estudiarlo de memoria. Así que vamos practicando. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, enseñar e instruir en justicia. Toda la Escritura es la inspiración de Dios y es útil para nosotros. Fíjense ahora, Hebreos 4:12. Este es un texto que no nos gusta leer, hermano, que por eso no leemos la Biblia. Hebreos 4:12. No leemos la Biblia, hermanos, por este motivo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, ¿qué dice? ¿A quien tenemos qué? Ese es Dios. La palabra de Dios muchas veces no la leemos porque descubre cómo soy. Revela mi interior. Y a veces no quiero ver lo que soy. Mejor no leo. Como es ave que para no ver el peligro esconde la cabeza en un hoyo. Para él el peligro ya pasó. ¿Pasó? No lo ve. Así es la persona que no lee la Biblia porque no quiere tener la responsabilidad de saber cómo es. ¿Y le conviene la religión? La religión no te pide que lees la Biblia. La religión te dice, haz tal cosa, haz tal otra y ya está, Dios ya lo tiene en cuenta. Ven, cuéntame lo que hiciste y listo, ya está, Dios te perdona. Ve, haz esto, haz aquello, reza tanto y ya está, Dios te perdonó. Sigue, ¡pam! No está en la Biblia. Porque dice aquí que ante ese Dios tengo que dar cuenta. Y todos vamos a tener que dar cuenta. Como dijo mi hermano, los que creyeron y los que no. Todos estaremos, pero hay una cuestión diferente. Aquellos que hemos recibido a Cristo, Cristo es nuestro abogado. Y Él dice, Él es culpable, sí, Esteban se portó mal, pero yo pagué por Él. No hay juicio para ti. Esteban es culpable, sí, pero él confió en la religión, hizo todos los rituales que le pidieron. Y es más, cuando él murió hicieron 500 misas en su memoria. ¿Está en la Biblia eso? No. ¿Es perdonado? ¿Es justificado? ¿Destino eterno? Infierno. Por confiar en la religión y no en el Dios de la Biblia. ¿Entiendes la importancia de leer? ¿De estudiar la palabra de Dios? Quiero invitarles ahora a ver otro aspecto. ¿Por qué será que estos hombres, Casiodoro Reina, en 1569, ahí lo tenemos, nació en 1520, murió en 1594, tardó 15 años para traducir la Biblia. Recuerden que estamos hablando que no había computadora, ni siquiera había bolígrafo, hermano, para escribir rápido. Pero eran eruditos y la traducción la tomó directamente de los manuscritos más antiguos que él tenía en griego, hebreo y arameo. O sea que era una persona que tenía mucha capacidad. Él lo hace porque necesita que todos conozcan al Dios de la Biblia en su propio idioma. Porque hasta ese momento, en ese momento, la autoridad en la religión no era la Biblia, sino lo que decía la autoridad eclesiástica del Papa y su colegio.
Ellos le decían a sus sacerdotes lo que tenían que creer y lo que era Dios. Es allí donde, en esa misma época, Casiodoro de Reina en España, Sevilla, Lutero un poco antes en Alemania, sacerdotes ambos, leen la Biblia, pueden leer latín, pueden leer griego, pueden leer hebreo, fueron educados y dicen, hey, lo que el colegio eclesiástico dice no es lo que está en la Biblia. Las famosas propuestas de Lutero, la salvación es por fe, no por indulgencias. Pero le convenía al poder eclesiástico vender indulgencias. ¿Entiendes? Vender indulgencias. ¿Tú quieres ser salvo? Tramita las indulgencias, sale tanto. ¿Se ha muerto tu pariente? Bueno, está en el purgatorio. Hay que hacer misas para aventarlo al otro cielo. Y va, y va, y va. No está en la Biblia, hermanos, el purgatorio. No está en la Biblia, hermanos, las indulgencias. Lo que está en la Biblia, lo que acabamos de leer, es Jesucristo, mi Salvador y tu Salvador. Y que un día todos tendremos que estar frente a Él. No te dejes engañar por principios religiosos y costumbres que también tenemos los evangélicos. Es Cristo. Esto es lo que llevó a Casiodoro de Reina a escaparse de España. España era un territorio hostil para los protestantes. En ese tiempo gobernaba Isabel. ¿Cómo se decía a Isabel? Los reyes católicos. ¿Por qué? Porque ellos enfrentaron la contrarreforma protestante. Son los abanderados que impusieron la Inquisición. Y ese es el evangelio o la religión católica que recibimos en Hispanoamérica. La que provenía de la contrarreforma. Por eso nací en un país como Argentina, donde de pequeñito la hostilidad de los católicos y evangélicos era fuerte, pero aquí no. En este país no, porque aquí no llegó el evangelio de España, sino del norte de Europa, que es otro tipo de catolicismo. ¿Entiendes? Entonces ahí vemos que Casiodoro de Reina escapa y tarda 15 años en traducir y buscar los medios económicos para poder imprimirla. Esta es la primera Biblia que se imprimió en español. La Biblia del oso se le llama. Porque si ustedes ven, no se ve muy bien, pero acá hay un oso, hay un panal de miel, hay un mazo, hay muchas interpretaciones. Lo más simple, hermanos, ¿saben cuál es? Es el logotipo de la imprenta donde imprimió. Eso es el logotipo. Puso el logotipo. Y le decimos, ¿por qué Casiodoro Reina puso el logotipo de la imprenta y no puso alguna imagen religiosa? Bueno, para que no se dieran cuenta los censores que era una Biblia. Muchos opinan de esa manera. Fíjense, no se ve bien, no se alcanza a ver, pero está escrita en un español muy antiguo y en números romanos, los que sabemos leer números romanos, que dice 1500, la L50, la X10, el palito y X, 9. ¿Me lees los números romanos? Sí. M, D, L, X, palito, X. Ok. Estos romanos, por favor. Te quiero ver sumando y restando con los números romanos. No sé cómo harían los romanos, realmente. Lo harían haciendo la vertical para que le llegue más sangre al cerebro. Pero, hermano, él buscó financiación para poder imprimir. ¿Y saben cuántas imprimió? 2.600 Biblias. Para que la gente conozca al Dios de la Biblia de primera mano en la lengua de su corazón. Para que los religiosos de cualquier tipo de religión no le engañen el corazón y puedan de primera mano conocer al Dios de la Biblia, que es lo que nos salva. Hay dos cositas para decir. Publicada el 28 de septiembre de 1569, 2.600 ejemplares. Esta es la Biblia que se hicieron varias revisiones después. Hay muchos autores no evangélicos, no protestantes, católicos, que dicen que la traducción de Casiodoro de Reina es una de las mejores al español de aquel entonces. Es más, hay otra en 1800 y los
los eruditos españoles dicen, no alcanza el nivel de expresión que usó Casiodoro Reina 200 años antes. Es por ese motivo que en 1862 las sociedades bíblicas toman esta Biblia para traducir, para imprimir al español. En 1602, otra persona, Cipriano de Valera, hace una nueva reimpresión con algunos cambios, pero más en las notas que hizo Casiodoro de Reina. Por eso, en 1862 se la llama la versión de Reina, ¿por quién? Por Casiodoro, y Reina, al lado le ponemos Valera. Bien, bien, bien. Y Cipriano, Valera, exactamente. ¿Qué es la que tenemos hoy? ¿Qué es la que tenemos hoy? Porque en 1909 se hizo una revisión más que nada actualizándola al lenguaje y comparándola con los manuscritos que ya se tenían. Luego, en 1960, se hace la revisión, que es la que más se usa en toda hispanoparlante. Todo España, todo Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, y seguimos hasta llegar a México y toda la parte de Hispanoamérica. Es la Biblia más usada en lenguaje español. Y si tú vas, se tradujo por primera vez en 1562. Después hicieron más, aparecen ahora 1995, 1997, qué sé yo cuántas más, pero ninguno pudo quitar del trono de venta la versión del 1960. La tenemos incorporada en el oído, es la que hemos escuchado de niñez. Hoy hay nuevas versiones que no son de Cipriano ni de Casiodoro, por ejemplo la NTV, que son directamente más actuales. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos la posibilidad de encontrar manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que los que pudo tener Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Por eso aparece la NTV, la NBI y otras más. Volvemos al por qué. Me gusta decírtelo para que valoremos lo que tenemos. Ninguno de nosotros tiene problemas en tener una Biblia en su casa. Ninguno tiene problemas de tener la Biblia en su carro. Nadie. Pues en la época de mi amigo Casiodoro de Reina, eso significaba la hoguera. Tenerla, nada más. Por eso dicen que tenía un oso en la portada, para que los censores que no sabían leer, es un libro de un oso. Hay partes del mundo que hoy también no pueden tener ni siquiera, no la de Casiodoro, la que sea, porque son perseguidos por ser cristianos. Tú y yo la tenemos, hermano. Te invito a que consideres lo siguiente. En honor al mes de la Biblia, mira lo que vamos a hacer. Te presento este material. A partir del 15 estaremos leyendo todos, esta hermosa edición de Mujeres de la Biblia. Hemos seleccionado una cantidad de pasajes para que durante un mes estemos leyendo las mujeres de la Biblia, porque en octubre 17 y 18 tendremos un hermoso taller que se llama Reset, que es justamente valorando a la mujer como la valora Dios. Y tenemos una pregunta ahí que destella. Dice, ¿Dios ama más a los hombres que a las mujeres? Bueno, veamos así. Así que la iglesia va a honrar el mes de la Biblia. Les propongo que honremos el mes de la Biblia leyendo a partir del 15 un texto por día. Miren, es una cosa muy sencilla. Después se los voy a mostrar en más detalle, ¿sí? Empezamos con motivos de oración. Qué bueno que oremos todos los días por una persona. Después tenemos un día para cada esto. Son 10 versículos por día. No es nada del otro mundo. No te lleva más de 10 minutos. Pero ya que alguien hizo el trabajo hace muchos años de traducirla para que tú y yo tengamos la posibilidad de conocer al Dios de la Biblia, honremos este mes de la Biblia leyéndola todos los días. ¿Por qué? Porque los domingos y los miércoles estaremos hablando del texto de la semana o del pasaje de la semana. Así que vienes ya preparado, ¿te parece? Va a ser muy interesante. Te invito a que así lo pienses.
y lo hagas, ¿sí? Las mujeres de la Biblia, grupos de lectura, pueden haber, hay algunos grupos que ya se están formando, ¿sí? Algunos grupos de lectura para poder de esa manera estar compartiendo lo que Dios les habla a cada uno, no es nada del otro mundo. Empezamos el 15 de septiembre, ahí ponemos motivos de oración, título del párrafo. ¿Sabes? Una de las cosas que en la educación nos ayuda mucho es cuando lees algo, si tú lo puedes poner un título, es porque lo comprendiste. Un título. Y luego contestas 2 preguntas muy sencillas. ¿Qué dice el escritor? ¿Cómo lo aplico en mi vida? No es nada del otro mundo. Te invito a que pienses en este desafío. El desafío que está en Colosenses 3:16. Te invito a que abras tu Biblia y si es la tuya, márcalo. Y como siempre decimos, si no es la tuya, márcalo igual y después le avisas. ¿Qué dice Colosenses 3? Y el verso 16. ¿Lo tenemos allí? Y quiero que leamos juntos, sea la voz de 3. 1, 2, 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero el primer desafío, que la palabra de Cristo more abundante en tu corazón y en el mío, es lo que me lleva a conocer al verdadero Dios y conocer la verdad y conocer a Cristo y saber que somos aves de paso en este mundo y saber que lo mejor está por venir en la eternidad con Él y saber que ese Dios tiene su oído atento, aunque no tiene oído, ¿no? Son formas que los poetas han puesto, ni tiene manos, pero su mano está siempre dispuesta a ayudar. Un Dios que escucha, un Dios que contesta, es el Dios de la Biblia. No te equivoques con el Dios que la religión, sea evangélica, sea bautista, sea católica o sea la que sea, te está enseñando. Busca al Dios de la Biblia. Amén. Es nuestro desafío. ¿Cuál es nuestro desafío entonces? Para conocer realmente quién es Dios, debemos buscarlo en su palabra. Amén. No te conformes con lo que te dijeron que es. ¿Por qué? Porque lo que sirve es lo que es. Y Dios es lo que Él reveló en su palabra. Como estudiamos el miércoles, hablamos de revelación, que es cuando se manifiesta lo que es Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios está en esta palabra, que con mucho sacrificio allí Casiodoro de Reina transformó al español, para que todos de aquel entonces y hoy pudiéramos conocer al Dios de la Biblia. No te quedes con nada menos. Busca a Dios de la Biblia. Quiero invitarte también a que si nunca has recibido a Cristo como Salvador, porque confiaste en los parámetros que te dijeron, te enseñaron desde niño, o que todos dijeron, te confronto que la palabra de Dios, la que es viva y eficaz, dice que es Cristo el único mediador con Dios y los hombres. No es una religión, no es una costumbre, no es una manera, no, es Cristo. Y si no te reconoces pecador delante de Dios, y si no aceptas a Cristo como tu Salvador, puedes venir aquí todos los domingos, puedes ofrendar, puedes hacer tantas penitencias que Dios no responde a eso. Dios responde al corazón que simplemente y con humildad lo busca en los caminos de Él. Así que oremos al Señor. Te invito a que inclines tu rostro y que le digas al Señor lo que sientes. Quizás puedas decirle, Señor, gracias porque encuentro que la palabra de Dios, tu palabra me muestra que eres un Dios que está esperando que yo te reciba y te recibo como Salvador. Yo reconozco que soy pecador, y te pido que me salves con la sangre de Cristo. Hermano y hermana que hace mucho tiempo que has aceptado a Cristo, te invito a que en este momento te comprometas delante de Dios. Señor, yo quiero conocerte más a ti, al Dios de la Biblia. Quiero leerla, quiero estudiarla. Oremos al Señor.
Padre, gracias te damos porque hubo personas que arriesgaron su vida, emplearon su capacidad, buscaron recursos económicos para que en el español conozcamos tu verdad. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque tú te manifiestas en tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad de conocerte más, para que tu palabra habite en nuestros corazones. Eres un Dios que se da a conocer. No queremos que seas un desconocido para nosotros, por eso nos comprometemos a leer en tu palabra. Señor, oramos por las personas que aún no han recibido tu salvación, que aún no se han humillado delante de ti, que quizás confían en lo que han aprendido de niños sobre los ritos de una religión. Señor, queremos pedirte que tú toques su corazón con tu Santo Espíritu para que se abran a ti, al verdadero Dios. Padre Santo, gracias porque estás dispuesto a seguir salvando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy...